Siguiendo con una biblioteca cómica, dentro de esta biblioteca ideal es preciso llegar ya al humor particular, a las historias particulares del humor en determinadas culturas, tradiciones literarias, etc. Y en este ejercicio de búsqueda de lo particular, lo primero que me viene a la cabeza es un nombre injustamente olvidado, verdaderamente negligido y preterido de una manera vergonzosa. Es el de Marion Franklin Harmon. Y alguien dirá, es evidentemente una injusticia machista, porque este nombre está olvidado porque es un nombre femenino. Bueno, sí, Marion es un nombre femenino, indudablemente, es un nombre femenino que tenía John Wayne y era un señor, y Marion Franklin Harmon también es un señor, así que por machismo no es por otra razón. Pero cualquiera que haya visto este nombre y haya pensado, hombre, seguimos con la cuota femenina, seguimos con la cremallera en la biblioteca ideal. No, en absoluto, en absoluto. Es un señor. Marion Franklin Harmon es un señor. Yo creo que se podría engañar perfectísimamente a las autoridades y a los poderes que subvencionan con una lista de empoderamiento femenino a través de las letras compuesta exclusivamente de señores, desde Marion Franklin Harmon hasta Hilary Putnam o Evelyn Waugh. No se darían cuenta, y naturalmente en las autoras chinas pues resulta, bueno, yo puedo tratar las poetisas, las memorialistas, las filósofas chinas que yo quiera, una detrás de otra, y nadie se va a dar cuenta de que son mujeres, porque no las van a reconocer por el nombre. Todo esto es una... ¿Qué más da? ¿Qué más da? En el fondo, ¿qué más da que algo lo haya escrito una mujer o no? Yo tenía una profesora que lloraba de rabia, una actitud muy adulta, porque no encontraba médicas judías de la Edad Media, y sufría mucho porque el tratado atribuido a Trótula podía estar escrito realmente por una mujer. Bueno, qué problema, que no es más que un nombre, es casi flatus vocis, ¿qué más da? Pues igual en esto, es un señor, Marion Franklin Harmon, lo siento para quienes preferirán que fuera una mujer, pero la historia es así, aunque la historia no es algo que caiga muy bien a estas historiadoras dogmáticas que hacen la historia desde dentro y además lo ven como un valor a seguir, que no se trata de recoger datos objetivos porque la objetividad no existe, sino que hacen la historia desde lo subjetivo. Bueno, pues objetivamente este sujeto es un señor, así que eso no se puede cambiar. Es un señor que nació en 1861 y murió en 1940, y como digo, está tan olvidado que estos datos biográficos no los estoy sacando como tradicional y habitualmente se pueden sacar de Wikipedia, porque no he encontrado que tenga artículo enciclopédico en Wikipedia, y tampoco lo he encontrado en otras plataformas, en otros repositorios de material digitalizado. No he encontrado nada de él, salvo en una página que he usado muchas veces y es muy útil, y es un buen momento para... Me temo no, evidentemente es privada, y esto puede desaparecer en cualquier momento porque es un .com, es decir, esto hay que pagarlo, y cuando se deje de pagar, cuando el que lo sostiene paradójicamente fallezca, porque el título es Find a Grave, encuentra una tumba, claro, si muere el autor de Encuentra una tumba, si el autor de Encuentra una tumba, a lo mejor esto desaparece, como desapareció China the Beautiful y otras muchas páginas que no han encontrado heredero, como sí encontró The Internet Sacred Text Archive. Bueno, esperemos que no desaparezca. De momento yo puedo leer lo que hay aquí en esta página Find a Grave, en la que hay fotografías de las tumbas de los grandes personajes y sus datos biográficos. Yo recuerdo que esto creo recordar que lo encontré
buscando la tumba de Gluck, aunque no me acuerdo para qué buscaba la tumba de Gluck, bueno, porque tiene un epitafio muy interesante, ¿no? Muy bonito, ensalza sus cualidades como padre y como alemán, o como padre alemán, bueno, no me acuerdo, el caso es que lo descubrí a través de mi búsqueda de la tumba de Gluck, pero hay un montón de tumbas interesantes, tumbas interesantísimas en findthegrave.com, y una de ellas es la de Marion Franklin Harmon, predicador de los discípulos de Cristo, es su iglesia, su congregación, su secta, los discípulos de Cristo, y autor de una historia de las iglesias cristianas, de los discípulos de Cristo, en Mississippi. O sea, lo admiran por esto, es famoso por esto, por ser autor de una historia de las iglesias cristianas, que en realidad es de la iglesia de los discípulos de Cristo, de esa congregación, en Mississippi, publicada en 1929. Y si es famoso por esto, evidentemente no es famoso, porque esto, con todos los respetos, no le importa a nadie, o le importa a muy poca gente. La tumba, ya que estamos, la tumba, dice Marion Franklin Harmon Sr., o sea que supuestamente tiene un hijo que se hizo más famoso que él, con lo cual está ya olvidadísimo. Nacido en Taylor en 1861, muerto en Monroe en 1940, hijo de Luisa Smith y Clyde Washington Harmon, marido de Hunter Price Wootton, padre de Marion Harmon Jr. y de Hattie, bueno, de un montón de gente. Padre de un montón de gente, o sea, sí, padre de un montón de gente, ministro de la Iglesia Cristiana, o sea, de esta secta que he dicho, de los discípulos de Cristo, ministro de la Iglesia Cristiana, 50 años. Estuvo 50 años ahí siendo ministro, siendo reverendo. La suya fue una vida sacrificial, su vida fue un sacrificio. Su vida fue un sacrificio. Un sacrificio que fue un holocausto, no ha quedado nada de su fama, no tiene ni artículo en Wikipedia, como digo, inmerecidamente, porque tiene una obra interesantísima que no es la historia de los discípulos de Cristo de las iglesias cristianas en Mississippi de 1929. Esta obra, vamos, su vida es la de un predicador, la de un religioso, la de un pastor, la de un... Vale, no tiene nada de un misionero, no tiene demasiado particular que contar. De todas maneras pondré el enlace a esta necrológica, a esta noticia póstuma en encuentraunatumba.com. Lo que me interesa y lo que me lleva a traerlo a la biblioteca ideal para la sección especial, que está con pleno derecho y con bastante vigor, de la biblioteca cómica o la biblioteca humorística, burlesca, grotesca, todos estos términos han usado los anticuarios y los eruditos, los filólogos, los historiadores del arte, que también los hay, también los habrá, solo historiadores del arte que han tratado esta materia. Lo que me lleva a traer a Harmon a esta biblioteca, a la universal y a la ideal y a la humorística, es lo que se dice aquí, esta noticia. Vamos a ver, mensajero, bueno, me he perdido, aquí está. En 1914 publicó un volumen sobre el folclore negro, repleto de anécdotas humorísticas y poemas, así como descripciones de las supersticiones negras. Esta obra es la que me interesa, esta obra que debo reconocer, debo confesar que la he descubierto buscando antologías del humor negro al estilo de la del fundador del surrealismo, al estilo de la de André Breton, la antología del humor negro de Breton, que tiene seguidores, imitadores, y hay muchas antologías del humor negro que se pueden leer con muchísimo provecho y descubriendo autores también injustamente olvidados, también desconocidos, pues quizá por lo negro de su humor se los discrimina por esto, pero evidentemente el libro en cuestión, que aparece digitalizado como única obra de este autor en archive.org, y la digitalización, por cierto, procede de la Biblioteca del Congreso, con lo cual yo entiendo que esto va a estar siempre
El autor murió en 1940, pero no sé cómo van los derechos de autor, pero esto está en la Biblioteca del Congreso, pasa a archive.org, bueno, esto está disponible, legible, voy a poner el enlace y es una obra verdaderamente riquísima e interesantísima. Otra cosa es lo racista que pueda ser, eso es algo discutible. Por ejemplo, lo abro y lo primero que hay es una fotografía del fotógrafo Murph y es un niño en un cesto de algodón, en una plantación, pues un niño negro, evidentemente imaginamos que bueno, esto es de 1914, pero descendiente de esclavos, un niño en un cesto de algodón, y la foto se titula Una lágrima de chocolate, una gota de chocolate, una mota de chocolate en Mississippi, una mota de chocolate en Mississippi. Bueno, esto de bromear afectuosamente con los niños negros, llamándolos chocolate y tal, pues es algo discutible, porque yo recuerdo el caso de una docente, de una profesora que fue expulsada de su escuela por llamar a un niño negro niño de chocolate, y eso era altamente ofensivo y racista. Lo paradójico es que la docente era negra, pero Estados Unidos funciona así, es decir, ¿no? Evidentemente todos son iguales ante la ley, afortunadamente, ¿verdad? Afortunadamente, porque nosotros estamos dándonos demasiado alegremente a la depravación que supone la acepción de personas en el derecho. Y las redes sociales están empezando esto, porque a alguien le pueden borrar un comentario de ese género, pero si luego demuestra al comité de expertos que se ha creado, que se ha inventado Facebook, la mayoría con rectores de universidades privadas que se limpiaron con mi currículum. Bueno, pues si uno demuestra que es negro, puede hacer chistes racistas, o eso entiendo de que se pidan datos protegidos de los individuos. Entonces, a lo mejor si alguien es negro puede hacer chistes de este tipo, que tampoco es que sean... Yo creo que es la intención, el contexto, lo que lo hace racista. Esta fotografía, para empezar, puede estar sujeta a discusión, pero en principio me parece una foto simpática, tierna, en principio, no sé, yo qué sé, Claro, no, se ha hablado de las supersticiones de los negros en la noticia necrológica, pero este libro está hecho con mucho respeto y con mucho amor, y el mayor respeto es la atención. Eso lo digo yo siempre de las críticas de Ernesto Castro, que hace unas críticas salvajes, demoledoras, llenas de insultos, de vejámenes, de agravios, pero ha tenido frente a la obra ese gesto magnánimo, que es el mayor respeto que se puede tener, que es que la ha leído de cabo a rabo. Eso es respeto. Luego, en fin, luego evidentemente se pueden criticar sus formas, pero ha tenido el respeto de leerla de cabo a rabo. Y esta obra supone el respeto enorme por la cultura negra, que es hacer la investigación, la recopilación de materiales tan diversos, gráficos, poéticos, literarios. Bueno, este libro es ingenio y humor negro. Negro, wit and humor. Negro, wit and humor. Also containing folklore, folk songs, race peculiarities, race history. Esto de las peculiaridades de la raza es lo que puede sonar un poco más a Sabino Arana o a Murguía, hablando de... Pero claro, nada extraordinario a finales del siglo XIX y también a principios del XX. Este libro es de 1914, dice que está ilustrado, y es un libro muy hermoso, con muchas variaciones, muchas variedades tipográficas, fotografías. Es un libro muy rico sobre un aspecto que está bastante olvidado en la cultura negra, porque conocemos, sí, los cuentos del tío Remus, los cuentos de conejo, ¿verdad? Del conejo, que también vemos en el Caribe y más abajo, vemos en las novelas en las novelas del autor de Changó, el gran Putas. Vemos los mismos, y bueno, en realidad en todo lo que podríamos considerar Afroamérica, en todos los lugares donde hay esclavos africanos, esa mitología, esos cuentos que muchas veces
casi todas, son humorísticos o tienen un componente humorístico. Eso lo vemos tratado hasta nuestros días. Pero lo cómico per se, lo humorístico, los chistes, la sátira de los negros traídos contra su voluntad a América, a toda América, a los Estados Unidos mexicanos, a todas partes, eso yo lo he visto escasísimamente tratado. Y este es uno de los primeros libros, y es uno de los más completos y uno de los más interesantes. Porque claro, lo primero que se podría pensar es, no, el pueblo negro ha sufrido mucho y ha sido muy oprimido como para que piensen reírse. El pueblo negro no está para reírse. El pueblo negro ha sufrido demasiado y no tiene sentido que busquemos, como hace este libro, las diversiones del pueblo negro. Los negros no se divertían, estaban sufriendo bajo el yugo, bajo las cadenas, bajo el látigo, bajo el rebenque. Claro, los pueblos que sufren no pueden tener humor. Por eso no hay humor judío, ¿verdad? Todo el mundo admira el humor judío que se sobrepone a sus persecuciones, a sus esclavitudes, a sus guetos, a su exterminio. Pero casi nadie ha reparado en que los negros, un pueblo igualmente perseguido, exterminado, enclaustrado, marginado, también se ha sobrepuesto con el humor. Eso muy pocos lo han percibido, muy pocos lo han notado. Y este libro es casi una gema única, una ave rarísima, extrañísima. Un libro que se da cuenta de que hay un ingenio, una agudeza negra, porque precisamente uno de los argumentos que dan los racistas contra los negros es que son una raza obtusa, no tienen ese rasgo superior de inteligencia que es el ingenio, que es el humor, que es la sátira. Bueno, pues este libro puede abrir los ojos a muchos que persisten en una visión de la cultura negra en la que la única expansión que está permitida pues, es la danza, es la mitología, es la religión, es la magia, pero nadie ha reparado en que como toda alta cultura y como toda cultura literaria, aunque sea oral, los negros africanos que preservaban una cultura venida de allí, muchas culturas, de muchas tribus, de muchas lenguas, de muchas tradiciones literarias, la mayoría orales, nadie ha reparado en que esos negros que traían vestigios más o menos olvidados, más o menos vivos, más o menos encendidos, de grandes culturas milenarias, centenarias, lo que sean, pero culturas orales, pero culturas, tenían ese rasgo supremo de la inteligencia que es el humor, que es el ingenio. Y este libro ayuda a recordarlo y puede ser de grandísima utilidad y una excelente autoridad, aunque esté escrito por un blanco, ¿vale? Por un blanco, pero es un blanco con un nombre de mujer, a lo mejor eso lo hace más inclusivo. Aunque esté escrito por un blanco, está tomado de los labios de los negros y es una investigación hecha con muchísima atención del mundo negro, con el máximo respeto que supone la escucha, aunque luego se interprete mal, aunque luego se critique, aunque luego se le atribuyan etiquetas y denominaciones que pueden ser hasta ofensivas, como esto de la lágrima, de la gota de chocolate, que puede ser discutible, si es muy discutible, si es ofensivo o no. Pero está sacado de informantes, de la tradición oral negra, y puede modificar, como digo, una visión de los que se empeñan en pensar que los negros están para sufrir y los judíos están para divertirse. Todos los pueblos oprimidos tienen su diversión y su humor y son incluso intercambiables. Los judíos son intercambiables con los gitanos, lo vemos en la obra de Dostoyevsky. No había gitanos, pues trajeron judíos, o al revés, no me acuerdo. No había gitanos y trajeron judíos. Son intercambiables. Necesitamos a alguien que baile y haga música. Pues los judíos, no hay judíos, pues gitanos. ¿Que hagan música los judíos? Bueno, no hay judíos, pues los negros. Y ahí se da esa confluencia de judíos y negros en el espectáculo, pues en Nueva York sobre todo, ¿verdad? En el jazz, en el mundo del jazz, esas letras escritas por judíos, cantadas por negros, bueno, en los casos más famosos, por negras. Bueno, pues no entiendo por qué en toda esa historia del ingenio y el arte de los oprimidos se concede a los negros
el arte, el famoso, el puñetero ritmo en la sangre, eso es objeto de una canción de Anton Reicha. Los negros tienen el ritmo en la sangre, y responde Anton Reicha, tu puta madre, racista de mierda. Bueno, y sigue la canción, no me acuerdo muy bien, pero bueno, en fin, que se les concede el ritmo en la sangre, muy bien, pero no el humor. El humor es algo que se les atribuye con total condescendencia y generosidad a los judíos. Los judíos son muy graciosos, que nos diviertan los judíos, pero que los negros nos saquen a bailar y nos den ritmillos. No, los negros también tienen humor, también tienen ingenio, sátira. Y en este libro está, creo yo, espero, el primer paso para darse cuenta de eso, para historiar el ingenio y la sátira del pueblo afroamericano, que es un reflejo de ese torturado pueblo africano, aunque hay que recordar que los que quedan allí fueron en buena parte los que mandaron, los que vendieron a los que están en América. Todo el mundo tiene su responsabilidad. Pero bueno, como digo, esa cultura afroamericana es un reflejo de esa cultura africana, que también hay que considerar no solo en términos de tambores, del tam-tam, de madera tallada, de mitología, de cuentos muy bonitos sobre el origen del mundo con animales que hablan, sino también de juegos de palabras, de calambures, de sátira, de caricaturas, de lo grotesco, de ironía, de todo aquello que configura esa cumbre del ingenio humano y de la inteligencia humana, que es el humor y la risa.